¿Sabías que el gobierno de Estados Unidos intentó controlar mentes humanas usando sustancias prohibidas, sin que esas personas lo supieran? ¿Y si te dijera que algunos de esos experimentos no ocurrieron en laboratorios secretos en medio del desierto, sino en apartamentos alquilados en el centro de San Francisco, con ciudadanos comunes y corrientes como conejillos de Indias? Durante décadas, la CIA aseguró que esos archivos habían sido destruidos. Pero no todos. Algunos sobrevivieron. Y lo que revelan es tan perturbador que cuesta creer que sea real. Hoy vamos a abrir los archivos desclasificados que la CIA no quería que vieras. Experimentos prohibidos, mentes rotas y una pregunta que nadie quiere responder: ¿cuánto de esto sigue ocurriendo en este momento? El caso más famoso, y también el más aterrador, se llama MKUltra. No fue un proyecto menor. Fue un programa masivo, aprobado en 1953, en plena Guerra Fría. El objetivo: borrar la personalidad de un ser humano y volver a construirla desde cero. Querían crear agentes perfectos, hombres y mujeres que no sintieran miedo, ni culpa, ni lealtad hacia nada excepto la misión. Pero para lograrlo, primero tenían que romper la mente. Y para romperla, usaron todo lo que se les ocurrió. Dosis extremas de LSD, electroshocks, hipnosis profunda, aislamiento sensorial, tortura psicológica, todo financiado con fondos falsos, a escondidas del Congreso y del propio presidente. Los sujetos de prueba no eran voluntarios. Eran prisioneros, pacientes psiquiátricos, personas marginadas que nadie iba a buscar. Y en muchos casos, ni siquiera sabían que estaban siendo parte de un experimento. Se les administraba LSD sin su conocimiento, a veces durante meses, y se documentaba minuciosamente cómo se desintegraba su cordura. Un documento desclasificado revela la instrucción textual de un alto cargo: no debe quedar registro que vincule estos estudios con el gobierno. Eso significa que si alguien moría, si alguien enloquecía para siempre, no existiría ningún papel que demostrara la responsabilidad del Estado. Y eso, precisamente eso, es lo que pasó con decenas de personas. Pero MKUltra no fue un solo experimento. Fue una sombrilla que cubrió operaciones aún más retorcidas. Una de ellas, la más oscura y menos conocida, se llamó Operación Midnight Climax. Y aquí es donde la historia se vuelve cinematográfica, salvo que es real. A mediados de los años 50, la CIA montó casas de seguridad en los barrios de San Francisco y Nueva York. No eran laboratorios fríos. Eran apartamentos normales, amueblados con buen gusto, donde se organizaban fiestas. Agentes encubiertos invitaban a hombres y mujeres comunes a estas fiestas, les ofrecían bebidas, y sin que lo supieran, esas bebidas estaban cargadas de LSD. Mientras los invitados comenzaban a tener alucinaciones, crisis de pánico o euforia extrema, detrás de espejos unidireccionales, psicólogos y oficiales de inteligencia tomaban notas. Querían observar cómo se comportaba una persona bajo los efectos de la droga en un entorno social controlado. Querían saber si podían inducir estados de sugestionabilidad extrema, si podían plantar órdenes posthipnóticas, si podían, en definitiva, convertir a un ciudadano común en un peón sin que éste lo recordara al día siguiente. Lo más escalofriante de Midnight Climax no son las drogas. Es la normalidad del escenario. Podrías haber estado tú. Podría haber sido tu padre, tu tío, alguien que volvió a casa una noche sin saber por qué sentía que se estaba volviendo loco. Y nunca supo que era parte de un experimento del gobierno. Los archivos desclasificados de Midnight Climax, liberados parcialmente en los años 70, muestran algo todavía más perturbador. Los agentes responsables no solo justificaban el engaño, sino que lo consideraban necesario. En sus memorandos internos hablan de los sujetos como materiales de desecho. Esa es la frase exacta. Materiales de desecho. Personas reales, con familias, trabajos, miedos y esperanzas, reducidas a un experimento del que nunca dieron su consentimiento. Y cuando el programa terminó, no hubo disculpas. No hubo compensaciones. Solo una orden: destruyan todo. Pero alguien no destruyó todo. Y décadas después, gracias a investigaciones periodísticas y demandas por la Ley de Libertad de Información, salieron a la luz documentos que la CIA había dado por quemados. En ellos se veía la verdadera dimensión del horror. No eran unos pocos casos aislados. Eran cientos, tal vez miles de experimentos en universidades, prisiones, hospitales y burdeles falsos. Y la mayoría de las víctimas nunca lo supo. Ahora, si crees que controlar mentes con drogas es lo más lejos que llegaron, prepárate, porque la Guerra Fría también tuvo su lado esotérico. En los años 70 y 80, la CIA puso en marcha otro proyecto que suena a ciencia ficción, pero que está documentado. Se llamó Proyecto Stargate,
aunque algunos lo conocen como el programa del soldado psíquico. La idea era tan ambiciosa como descabellada: utilizar la percepción remota, la telepatía y la clarividencia para espiar a la Unión Soviética. Sí, lo oyes bien. La misma agencia que diseñó el MK Ultra pagó durante más de 20 años a psíquicos y mediums para que, desde una habitación oscura en Maryland, describieran bases militares enemigas, movimientos de tropas y documentos clasificados. Y lo más extraño de todo es que, según documentos internos, a veces acertaban. Hay informes desclasificados donde un psíquico describe con detalle una instalación soviética en el medio de la nada, y semanas después un satélite confirma que sí, que allí había algo. ¿Era casualidad? ¿Era sugestión? ¿O había algo real que la ciencia aún no puede explicar? La CIA cerró el programa en 1995, declarando que los resultados no eran lo suficientemente fiables para justificar el gasto. Pero los archivos que se filtraron después cuentan una historia diferente. Algunos oficiales involucrados aseguran que los psíquicos dieron información que no podía obtenerse por ningún otro medio. Y que si el programa se canceló, no fue por falta de resultados, sino por el ridículo que supondría admitir públicamente que la CIA creía en poderes mentales. Y aquí llegamos al punto más incómodo de todos. La CIA dice que el MK Ultra terminó en los años 60. Que los documentos se destruyeron. Que Midnight Climax fue un error del pasado. Que el proyecto Stargate era una rareza histórica. Pero, ¿y si no es así? Piensa por un momento. Si en los años 50 y 60, con mucha menos tecnología y menos financiamiento, lograron ocultar durante décadas experimentos con drogas, casas de seguridad y psíquicos a sueldo, ¿qué están haciendo ahora? Ahora tienen inteligencia artificial, neurotecnología, fármacos que ni siquiera sabemos que existen. Ahora pueden manipular recuerdos, inducir emociones con campos electromagnéticos, leer la actividad cerebral a distancia. ¿De verdad crees que han dejado de experimentar? ¿O simplemente han aprendido a no dejar rastro? Cada año, gracias a la Ley de Libertad de Información, se desclasifican nuevos documentos. Cada año, algún investigador encuentra una nota a pie de página que abre una puerta a un horror nuevo. El caso más reciente. En 2019, salieron a la luz informes que vinculaban a la CIA con estudios de control de comportamiento en niños durante los años 80. Niños. La palabra aparece tachada en los documentos, pero se puede leer bajo la tinta negra si se escanea con la luz adecuada. Y hasta ahora, nadie ha explicado qué pasó con esos niños. Nadie ha dicho sus nombres. Así que cierro con esto. Los archivos desclasificados que ves hoy en este vídeo no son leyendas urbanas. No son teoría de la conspiración. Son documentos reales, con firmas reales, con sellos oficiales que dicen aprobado y clasificado y luego desclasificado. La CIA no quería que los vieras, pero están ahí. Y la pregunta que queda flotando no es si ocurrieron. La pregunta es cuántos más siguen ocurriendo ahora, en algún laboratorio sin nombre, con financiación opaca y víctimas que nunca sabrán que lo fueron. La próxima vez que escuches una historia extraña, una que suena demasiado loca para ser cierta, recuerda, hubo un tiempo en que decir el gobierno te está espiando con psíquicos sonaba ridículo. Hasta que los papeles se abrieron. Y entonces dejó de sonar ridículo y empezó a sonar aterrador. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que hay experimentos actuales que se revelarán dentro de 50 años? ¿O prefieres no saberlo? Porque esa es la verdadera elección. Saber o no saber. Pero una vez que ves estos archivos, ya no puedes mirar hacia otro lado.